modelaje webcam. Entonces por eso siempre digo, va a haber un riesgo, hazlo profesional, hazlo bien hecho, porque siempre lo digo también, las madres son muy interesadas. Después de que tú tengas 10, 20 millones, 30 millones para regalarle a tu mamá, la sientas y le dices: mami, tienes toda la razón, soy modelo webcam, trabajo, estoy feliz, estoy contenta, estoy ganando mi vida, soy independiente, nadie me toca, no me arriesgo a ningún embarazo, a ninguna enfermedad, mi autoestima se ha subido al 10.000%, que incluso a veces acá en casa me la bajaban porque me decían que estaba gorda, fea y que era inútil. Ahora mi autoestima está por acá al cielo. Plus a eso, sexualmente me siento muy madura porque me encontré, desarrollé, me busqué, pude. Ahora sé que es un orgasmo, ahora sé que no necesito ningún hombre ahí simplemente para poderme sentir mujer. Entonces sí, mamá, me siento muy bien. Y plus a eso te iba a regalar esos 30 millones para la casa de tus sueños, para que hagamos esa cuota inicial. Pero como tú no me quieres, mamá, yo me voy con mi dinero. Créeme que tu mamá te va a decir: hija, en lo que tú seas feliz, yo soy feliz. Entonces ahí las invito a que lo hagamos profesional, que tengamos en cuenta que siempre va a haber ese riesgo. Entre más rápido yo pueda sentar a esas personas allegadas a decirle, lo voy a hacer con más tranquilidad, me voy a desenvolver más tranquila frente a cámara, voy a estar psicológicamente con menos presión, porque es muy difícil a veces también estar con esa presión psicológica de que me van a descubrir, no me van a descubrir. Entonces es un desgaste también que puede, pues, somatizarse muchas veces, enfermarte, tú estar pensando de estrés, mentir. Entonces preferiblemente desde una entrada, si puedes hacerlo, si no, hazlo muy profesional, independízate y hazle saber con toda la postura y carácter del mundo de que lo estás haciendo y que eres feliz en tu industria y que de alguna u otra forma también lo haces atrás para poderlos ayudar a ellos a mejorar su situación económica. Bueno, espero estas recomendaciones sean de gran utilidad, que tengas en cuenta estos tips antes de entrar, o estas recomendaciones antes de entrar a ser modelo webcam. Y bueno, vamos a repetirlas rápidamente antes de terminar nuestro video. Y primero, recuerden que no es plata fácil, no es dinero fácil. Entrar al modelaje webcam es un trabajo y un emprendimiento, incluso diría yo a veces de mucho más esfuerzo que un trabajo tradicional. Entonces no es dinero fácil. Segundo, debes de tener en cuenta de tener un mínimo presupuesto para los primeros 15 días o el primer mes, como pasajes y fiambres, cosas así muy necesarias, porque no todos y no siempre y no todos los casos vas a tener resultados del inicio. Hay casos que sí, entonces ahí a tener en cuenta. Tercero, es muy importante tener muy buena inteligencia emocional, siempre estar trabajando tu inteligencia emocional. Ya sabemos, como cualquier emprendimiento, hay días buenos, hay días malos, hay días que no queremos trabajar, como en todo, como cualquier persona, pero debo tener esa inteligencia emocional para llegar con una excelente sonrisa y atención a nuestros usuarios, ¿vale? Cuarto, debemos de manejar disciplina y manejo de un mismo horario. Es re importante para poder acreditar y tener mejores usuarios y calidad de usuarios. Ya sabemos, esto entre mejor, digamos, disciplina tenga y más tiempo esté en línea en esos mismos horarios, tengo más probabilidades que más gente como un negocio entren. Entonces, súper importante los mismos horarios. Y por último, hagámoslo a nivel profesional, porque siempre va a haber un riesgo dentro del modelaje webcam. Nadie te puede garantizar 100% de confidencialidad. Esto es algo importantísimo para que antes de tomar esa decisión contemples estos 5 aspectos. Hay muchos más de tener en cuenta, por eso asesórate en un buen estudio, busca un buen manager que te pueda llevar paso a paso en todo tu proceso, porque cada proceso es diferente. Hay modelos que puedes que desde el primer mes, el segundo mes, pero ya depende de que te asesores bien y estés dispuesta a tener estos detalles y a pagar el precio para ser esa modelo profesional, porque si haces esa milla extra, te garantizo que los resultados van a ser muy diferentes a un trabajo tradicional, una carrera tradicional. Pero vuelvo y repito lo que dije al inicio, esto es para todo el mundo, pero no todo el mundo encaja en el modelaje webcam. No siendo más, los espero en nuestro próximo video. Recuerda seguirnos, hundir la campanita para estar, y discúlpenme que hace días no podía grabar, pero voy a seguir ahorita un poco de nuevo más constante. Ya volví a acomodar mi oficina para poder estar grabando más contenidos para la industria del modelaje webcam. Que tengan excelente día y recuerden que sin capacitación no hay paraíso.